Muy bien, hermanos, sin más preámbulos, quiero en esta hora presentar al siervo de Dios, nuestro hermano Daniel Pacheco. Él es peruano de nacimiento, pero ya pues es más americano porque ha tenido mucho tiempo aquí, ¿verdad? Él es el que mandó el Señor hoy a traernos la palabra, y es una palabra que espero no solamente nos edifique, sino nos prepare para lo que viene el año 2020, que ya poco tiempo nos queda, amén. Porque queremos entrar con pie firme, con pie de guerra, amén. Porque habrá guerra, pero nuestra es la victoria, amén. Dios les bendiga y hacia adelante, pastor, por allá arriba, amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Mucha tecnología. Hola. Gloria a Dios. Yo le veo a mis niños, que usted ve, yo tengo dos hijos opuestos. Uno que le gusta estudiar mucho y al otro que le gusta jugar, ¿no? Pero cuando se trata de tecnología, my God, ellos saben la computadora. Yo no sé dónde han aprendido, pues yo no les matriculé en computación ni nada de eso. Pero gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Para mí es una bendición estar en esta mañana o tarde, ¿verdad? Con ustedes. Reciban saludos de mi pequeña familia. Ya estamos mucho tiempo en este país y Trump no nos quiere dar los papeles. Bienvenido al club. Así como algunos, ¿verdad? Están en ese proceso y algunos ya son ciudadanos que pueden viajar a Israel inclusive. ¡Qué bendición! Yo hice una maestría en divinidad, estuvimos en el seminario mucho tiempo y siempre mi deseo era ir allá para hacer una tesis en lo que hice, ¿verdad? Yo hice también de Génesis. Una doctora me ganó y hizo Génesis capítulo 1, versículo 1, Dios creó los cielos y la tierra. Y ella fue a visitar para allá la tierra prometida y caminó mucho. Estaba ese tiempo todavía presidente de Irak, ¿se acuerda que Bush lo sacó? Ella es... y ahí concluyó esa hermana que no es de la iglesia pentecostal, que en el original dice, no dice Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? Y como es doctora, ella sustentó su tesis. Dios ordenó los cielos y la tierra, eso, o sea, Él no creó. Pero cuando uno es doctor, habla y hace lo que quiere, ¿verdad? De la iglesia que ahora están con los católicos luteranos. Tremendo. Bueno, vamos a hablar en este día especial, Romanos capítulo 14. Abran su Biblia, Romanos capítulo 14. Y vamos a estar preparados a escuchar algunas cosas que ustedes ya han escuchado. Ya saben, y yo solamente les voy a hacer recordar, porque Jesús habló durante su ministerio, los apóstoles hablaron durante su ministerio, los patriarcas hablaron durante su ministerio, durante el tiempo que les tocó hablar, solo una vez. O ustedes han visto que dijo Jesús, tráigame a ese joven rico, voy a hablarle de nuevo. O dijo, vamos a buscar otro monte para dar el sermón del monte. ¿Ustedes escuchan eso en la Biblia? No, ¿verdad? Una sola vez. Por eso es que en el Nuevo Testamento ustedes van a escuchar o van a leer 7 veces: el que tenga oídos para oír, oiga. Y el último libro todavía, el apóstol Juan, revelado por el Espíritu Santo, escribe: el que tenga oídos para oír, oiga. O sea, no hay que sentarnos en nuestro oído. O si no, porque algunos entran por acá y les sale por acá, ¿verdad?
cristiano no debe ser así. Gloria a Dios. Espero que nadie se me duerma porque no traje algo para que se alegren. O sea, no les traje un chiste. Ya el tiempo ha caminado. La palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Solo vamos a leer unos versículos y yo siempre les animo a que lean antes para contextualizar y lean después para que entiendan un poco lo que el predicador ha dicho y se ubiquen y desarrollen su vida espiritual como Dios quiere que nos desarrollemos para crecer en el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Acá vamos a hacer algo especial. La palabra de Dios dice, ¿tú quién eres? Y usted diga, ¿yo quién soy? ¿Quién soy? ¿Yo quién soy que juzgues al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Amén. Y usted continúa la lectura, ¿verdad? Señor, yo te agradezco porque tú has organizado esta cita especial. Tú has movido el tiempo, tú has puesto la transportación, tú has puesto los alimentos, tú nos has dado la ropa, tú nos has dado el ambiente para estar cómodo sentado acá. Tú has preparado todo para estar hoy día escuchando tu palabra, para adorarte por sobre todas las cosas, Señor. Yo te ruego en este momento que mientras yo hable a su intelecto, que tu Espíritu Santo hable a su espíritu y que ellos puedan recibir tu palabra y puedan desarrollarse de acuerdo a su fe. Padre, tú que estás en los cielos, abre las ventanas del cielo, derrama bendiciones. Que los ángeles estén atentos, el arcángel Gabriel, el arcángel Miguel, preparado para la lucha contra los enemigos que quieren acechar a tus hijos. Las bendiciones, Señor, lo declaramos en nuestras vidas. Gracias por este año que tú nos has dado bendiciones, nos has dado salud, nos has dado abundancia, Señor. No nos merecemos, pero por tu gracia estamos acá, Señor. Y yo te ruego que este próximo año, Señor, delos visión a tus hijos, deles sabiduría, el espíritu de discernimiento, para que ellos puedan coger las bendiciones con seguridad y que sus oídos sean abiertos, como tú deseas, para que sigan tu camino. Ese GPS que cada uno tiene en su espíritu, puedan guiarlo de acuerdo a tu Espíritu Santo. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Tomen sus asientos, siéntanse cómodos. Si puede, póngase su cinturón, porque queremos tratar algunas cosas que a veces pasamos desapercibido y algunas cosas no entendemos y entonces empezamos a escuchar otras voces. Apunten bien, que tenga oídos para oír. Amén. Y a veces no escuchamos al pastor o a los líderes mayores. Yo recuerdo un hermano decía, ¿qué tiene el pastor de más de mí? Sí, es igual que yo. Ha ido al seminario, yo también he ido al seminario. Ha ido al instituto, yo también he ido al instituto.
Para iniciar el libro de los Romanos, un poco el contexto histórico, el apóstol Pablo termina en Roma, viviendo en Roma, en su cuarto viaje. El primer viaje es misionero, el segundo viaje misionero, sale de Antioquía de Pisidia, el tercer viaje misionero y el cuarto viaje ya se va preso. Llega a Roma y en Roma hay un pueblo ya lavado por la sangre de Cristo, un pueblo cristiano. Es por ello que el apóstol Pablo se supone que desde Corintios, en algún otro punto, ya estaba describiendo algunos libros o algunas cartas. Antes eran cartas. Usted sabe que la oficina postal no era como la de ahora, ¿verdad? Usted inclusive paga express, en 2 o 3 días ya está la carta ahí. Pero antes el transporte era más lento, ¿verdad? No era como ahora usted quiere verle a alguien, machuca el FaceTime, ¿verdad? Y ya se está viendo. Y le puede un predicador puede inclusive predicar por video acá, ¿verdad? Pero antes no era así. Entonces, allí, en ese grupo, recibieron la carta del apóstol Pablo, que se llama la carta a los romanos. Del primer capítulo hasta el capítulo 11, él quiere sentar las bases que le llamamos doctrinas básicas, doctrinales. Cuando usted lee del capítulo 1 hasta el capítulo 11, usted tiene que seguir lo que el Espíritu Santo le ha dicho al apóstol, que se escriba. Usted no puede contender con la palabra de Dios. Cuando son aspectos básicos doctrinales, no hay opción, diría el americano, ¿verdad? No option. No hay opción. Usted no puede hacer nada. Pero si hay alguna situación, a partir como del 12, 13, 14, que hay situaciones que no están especificados como doctrinas básicas. Si usted lee los últimos capítulos de Juan, el libro de Juan, o el último versículo que dice el apóstol o el escritor de Juan, dice que todo lo que hizo Jesús, todas las instrucciones que él dio a sus apóstoles o a sus seguidores, porque él trabajó 24 horas, ¿verdad? Amén. No están escritos en la Biblia. No están escritos en los Nuevos Testamentos, ni en los libros que escribió el apóstol. Entonces hay cosas, para eso es que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento, Dios caminó en el primer capítulo, los primeros capítulos de Génesis. Dios caminó con Adán, ¿verdad? De la mano, salía a pasear, y qué bonito, Dios mismo. Y luego, ya la revelación de Dios es a través del Ruá o a través de los profetas. Y en el 400 años de silencio, entre Malaquías y Mateo, no hay revelación. En el Nuevo Testamento es el Hijo de Dios, amén, compartiendo con la humanidad. Siempre compartiendo con la humanidad. En el Antiguo Testamento, el Padre caminando con Adán. Yo me imagino uno a la derecha y otro a la izquierda, Adán y Eva caminando. Pero después del capítulo 2 de Hechos, ya no es ese Dios que siempre lo hemos conocido en el Antiguo Testamento y parte del Nuevo Testamento, sino ese Dios que hemos leído, que conocemos, ahora está dentro de nosotros. Amén. Amén. Gracias a Dios por los dos amén. Pero hay que entender la palabra de Dios. Ahora nosotros, dice el apóstol Pablo, que somos el templo del Espíritu Santo, que somos morada de ese Dios todopoderoso. Entonces la iglesia en Roma estaba muy vaga en la fe. Conocía de acuerdo a lo que los líderes les daba la gana. Llegaba una carta de Santiago, llegaba una carta de Pedro, llegaba una carta del apóstol Pedro o del apóstol Pablo. Si al líder se le convenía leerlos, compartir, porque esa era la enseñanza. Eso era el sermón, eso era la prédica. Leer las cartas que han mandado los apóstoles.
Y si el líder no le daba la gana ese domingo leerlo, leía. La iglesia de Roma estaba muy vaga en la fe, porque ellos mismos no estaban buscando la presencia de Dios, estaban escuchando lo que los líderes en ese entonces le decían. Pero los líderes estaban siendo sumergidos por una idea que se le llama en ese contexto los judaizantes. Los judaizantes no eran más que instrumentos del diablo para desviar a los hijos de Dios nacidos con el nuevo nacimiento. Amén. Por eso es que yo les digo, el apóstol Pablo escribió del capítulo 1 hasta el capítulo 11 cuestiones básicas de la doctrina del cristianismo. Entonces, a partir del capítulo 12 en adelante, son cuestiones que él va precisando para ordenar cómo es que el pueblo de Cristo debe caminar. En el capítulo 14, ustedes que tienen su Biblia, empieza en el primer versículo cuando dice: recibid al débil en la fe. ¿Para qué? Para no contender sobre opiniones. En todo el tiempo de la historia en las iglesias hay débiles en la fe. Pero si hay débiles, hay fuertes también en la fe. Amén. Amén. Pero ¿quiénes son esos débiles en la fe? El apóstol Pablo le llama a aquellos débiles en la fe a los cristianos que no tienen un conocimiento completo de la palabra de Dios. Se pueden desviar por una mirada, se pueden desviar por un saludo que no le ha dado el pastor. A veces ustedes saben que uno se levanta con mucha preocupación, ¿verdad? Pero el pastor es también un ser humano y a veces quiere alcanzar la puerta o quiere hacer algo y pasa por uno sin tener en cuenta, ¿verdad? A ellos les llama el apóstol Pablo débiles en la fe, porque tienen un conocimiento incompleto de la palabra de Dios. Ellos por cualquier situación se pueden desviar de la gracia de Dios. No es alguien que tiene poca fe. No es lo que se refiere el apóstol, aquel que no está con un estado de fe como el fuerte podría tener. Sino el apóstol se refiere a esa persona que no está entendiendo cómo caminar entre cristianos, entre nacidos en la nueva fe. Todavía no comprende cómo vivir su fe. No comprende esa libertad que Jesús nos ha dado y cómo vivir ahora con esa libertad en Cristo Jesús. Amén. Entonces, hay cristianos que tienen características que no se puede comprender. Usted me puede decir, son caracteres, tenemos caracteres de diferente forma. El dominicano es más, ¿cómo se le puede decir? Es más movido, es más alegre, inclusive cuando usted está hablando tiene una voz más fuerte, ¿verdad? Aleluya. El centroamericano más suave, el peruano también, ¿verdad, hermana? A mí me chocó vivir con dominicanos, pero gloria a Dios, aprendimos ahora acá estando en Nueva York a vivir con todos los países y a tratar diferentes caracteres. La característica de los inmaduros es imponiéndose tradiciones sin fundamento. Cuando decimos tradiciones sin fundamento nos estamos
refiriendo al fundamento bíblico. Simplemente porque escucharon o porque ellos mismos vieron o malinterpretaron o no vieron el punto o no se están refiriendo a todo el contexto. Por eso yo les digo, ahorita estamos leyendo el capítulo 14, ¿verdad? Aleluya. Lean antes y lean después para que vea el apóstol de qué está tratando. Aleluya. Y entonces el inmaduro o el débil en la fe agarra un versículo y lo interpreta o hace su exégesis como él cree conveniente. Un hermano de como 30 años en la iglesia, un anciano, paso centroamericano, con muy buena forma de ser como cristiano. El hermano oraba fuertes, oraba por los enfermos. Y un día me dijo, pastor, ¿sabe qué? Ya no voy a diezmar. Yo le dije, ¿qué encontraste en la Biblia? Porque yo sé que tú lees mucho la Biblia. No, pastor, yo vi en YouTube que ya no se debe diezmar, me dice. Aleluya. Wow, vamos a orar por ti, no hay otra forma. ¿Qué podemos hacer? O sea, esas personas débiles, cuando escuchan algo, ven algo, se desvían y creen que esa es una doctrina fundamental y están echando a un lado la palabra de Dios. Ahora, empecemos diciendo que hay que recibirle a este débil en la fe. ¿Para qué? ¿O por qué? Porque esto siempre sucede que los más fuertes se creen algunas veces que saben mucho y terminan siendo los más espirituales, que algunas veces, entre comillas, ellos saben y conocen. Y empiezan menospreciando a los débiles en la fe. Aleluya. Entonces, los débiles en la fe no se quedan atrás. ¿No han visto esos hermanos? Y ellos empiezan a juzgar las acciones de los que son más fuertes en la fe, entre comillas. Y les da el espíritu de la investigación. Oh, ese hermano, ¿cómo va a ser que dice que es fuerte en la fe? Si es casado 2 veces. Oh, ese hermano está viviendo en sección 8. Se pone con ese espíritu de investigación, ese hermano débil en la fe. Y empieza la murmuración. Ese menosprecio de los fuertes en la fe y el juicio severo de los débiles hacia los fuertes, en lugar de producir armonía en la congregación, en una iglesia, lo que produce es división. Y precisamente el mandato o el mandamiento no está dado a los débiles en la fe. Ellos son débiles en la fe. El mandamiento es recíbanlo, ámalo y no discutan con ellos. Oren, busquen a Dios con ellos. Aleluya. Busquen la presencia de Dios con ellos y que Dios les revele en su corazón qué es lo que tienen que hacer para agradar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El Espíritu Santo se va a encargar de trabajar, como decíamos, en el Nuevo Testamento, después del capítulo 8, nosotros ya somos el templo del Espíritu Santo. O sea, Él es el quien nos dirige. Él es el timón de nuestra vida espiritual y nuestra vida secular. Él es el que se va a encargar de hacer Aleluya. todo el movimiento en nuestra vida en general. Una de las cosas importantes es que no se le puede imponer a los fuertes cómo vivir la libertad.
porque el Espíritu Santo es el que tiene que trabajar y enseñarlos a vivir en esa libertad que hemos alcanzado ahora. Amén. Hay 4 razones que yo estuve investigando por las cuales no debemos contender sobre las opiniones con respecto a muchas cosas que no están específicas en la Biblia. Por eso yo les decía, lean San Juan y particularmente lean el último versículo de San Juan. Dios no ha aceptado a débiles y fuertes. A pesar de estos 2 bandos que se rechazan fuertemente en la iglesia, Dios no acepta al débil y tampoco al fuerte en la fe en esas condiciones. Por lo tanto, si Dios acepta al débil, ¿por qué no hay que aceptarlo? Si usted se cree fuerte. Pedro, uno de los ejemplos que podemos ver a uno de los apóstoles aparentemente fuerte en la fe, que se llama el apóstol Pedro, por varios años él fue un hombre, un apóstol legalista. Yo me imagino que él andaba como mi papá. A todo el mundo lo medía con la regla, con la Biblia. Oiga usted, hermana, ¿por qué se pone aretes? ¿Y por qué se corta el cabello? Si usted tiene pantalones, no me va a subir acá. Un tipo muy legalista. Nosotros somos 14 hermanos. Y 2 hermanos nomás estamos en la iglesia. El apóstol Pedro era el más legalista de todos los apóstoles, si ustedes lo ven. Pedro se puso a judaizar, aún siendo el apóstol de la gracia. Se mantuvo como un apóstol judaizante, hasta que se encontró peleando con Dios mismo. Cuando Dios le presenta la visión y le dice que vaya a visitar al centurión. Pero ¿cómo va a ser esto? Yo me imagino a un cristiano tan maduro que dice, pero eso es pecado. Y el apóstol Pedro luchando en esa situación. 3 veces Jesús le dijo, no le llames inmundo a lo que Dios limpió. Aleluya. Si Dios lo aceptó como apóstol, hay que aceptarlo a los débiles en la fe. Amén. Dios lo aceptó así a Pedro, Aleluya. en esa condición de legalista. Una persona legalista es cuando es extremista. No le da opción a que Dios trabaje con esa nueva persona. Él quiere ponerse en el lugar de Dios y corregir e imponer su criterio como Él lo piensa. Pero como dijimos anteriormente, eso no conlleva para una unidad del pueblo de Cristo. Amén. Amén. Número 2. Dios nos mantiene de pie a cada uno de nosotros, a ambos, al débil y al fuerte en la fe, no porque le obligue a alguien, así se debe hacer. Dios quiere que todos permanecemos en la fe, tanto el que juzga como el que es fuerte, y haga la voluntad de nuestro Creador. Amén. Él es el que nos mantiene de pie por su gracia. Y número 3, todos tenemos un solo Señor. Y todo lo que hagamos debemos hacer para agradar a Dios. Amén. Los fuertes hacen las cosas para agradar al mismo Dios y los débiles también hacen
las mismas cosas para agradar al mismo Dios. Santo. Pero lo más fundamental es cómo está tu relación con ese Dios Todopoderoso. Aleluya. Y cuánto Dios nos va a juzgar a cada uno de nosotros, tanto al débil y al que se cree fuerte. Aleluya. Y el versículo 13 dice, ya no nos juzguemos en esto. Amén, amén. Porque hay cosas que traemos de nuestra vida anterior, amén. Y creemos que con hacer esto o con hacer lo aquello vamos a agradar a Dios mejor. En cierta ocasión, yo les conté, un pueblito no llovía y se fueron al otro pueblo a traer la imagen de Jesús. Y cuando trajeron la imagen de Jesús empezó a llover desmedidamente, que se llevó todas las plantaciones. El siguiente domingo llegaron todos los líderes de ese pueblo a la parroquia y le dijeron al cura que quieren la imagen de la Virgen María. Y el cura se rasca y dice, ¿pero qué? Ya se llevaron a Jesús. No queremos llevar a su madre para que vea la desgracia que ha hecho al otro. Aleluya. Aleluya. Viva Cristo. Traemos dentro de nosotros algunas costumbres que hemos aprendido en Egipto. Mi papá estaba estudiando para cura. Si no lo maltratan a mis dos tías, hubiese sido cura. Yo no hubiese nacido, ¿verdad? Pero él dice en cierta ocasión, había un derrumbe en sus sembríos. Y seguía el derrumbe en sus sembríos. Se agarró, se arrodilló. Y como él también era boxeador, dice, ¿qué hago ahora? Ay, ya sé, pero voy a engañar a la Virgen. Agarró saliva, se echó su ojo y aparentemente, y paró la lluvia. Lo engañé, dice. Cosas que suceden, ¿verdad? Creía que estaba llorando. Pero hay algunas cosas en la Biblia, como le decía anteriormente, que no son específicas. Y eso pasa de acuerdo al contexto donde se desarrolla el cristiano. Hay cosas que allá en Puerto Rico, o en Colombia, o en Perú, o en Europa es diferente. Yo me recuerdo, yo era líder de los jóvenes en la universidad y teníamos que siempre reunirnos internacionalmente. Nos tocó ir a Brasil y estábamos en Brasil, llegaron unos alemanes, llegaron de todos los países. Era un hotel inmenso y el director general, de paso que era un americano, nos hizo sentar, nos puso en la mesa, vamos a decir, Perú, Colombia, Dominicana, Alemania, Francia. Y cuando terminaron de almorzar los hermanos, ustedes saben los dominicanos, ¿qué piden? ¿Se acuerdan? ¿Qué piden los dominicanos? Si hay dominicanos acá. Un cafecito, ¿verdad? Un cafecito pide después de almorzar. ¿Verdad? El colombiano también pide su cafecito, ¿verdad? Sí. ¿Y qué pide el alemán? Vodka. Vodka. El alemán pide su cerveza. Su cerveza. El ruso pide su vodka. El italiano, su vino. Entonces, el director estaba mirando y los hispanos también estaban mirando. Mira ese pecador, ese alemán. Y los de allá también estaban mirando al dominicano. Mira ese dominicano más pecador. Y dice que es cristiano. Tomando su café, para ellos es pecado.
para los europeos. Y para nosotros el que toma cerveza es pecado. Y al final terminaron todos así, apuntándose. Y no eran cristianos que no tenían primaria, todos éramos universitarios. Hacíamos exégesis de la palabra de Dios. Tremendos líderes. Y ahí empezó la discusión de qué significa el pecado y por qué el pecado y por qué el contexto de que a unos se le parece pecado y a otros no pecado. Hay algunas cosas, como les decía, que no son específicas. Hay algunas iglesias muy legalistas, inclusive, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han estado en algunas iglesias pentecostales que no permiten cortar el cabello de las damas, ¿verdad? No permiten un poquito pintarse, a desaparecer esos barritos, ¿cómo le dicen? ¿Verdad? O debe mantener siempre largo el cabello. Dios tiene que hacer su trabajo de acuerdo a la búsqueda de la presencia de Dios. Porque cada vez que usted entra a la presencia de Dios, Dios le indica qué es lo que debe hacer con ese cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Cada vez que se acerca usted a la presencia de Dios y usted se llena del fuego del Espíritu Santo, entonces se va a quemar todo lo que no pertenece a ese cuerpo santo para alabanza y gloria del Espíritu Santo. Aleluya. Y todo lo que hemos traído de Egipto se va a ir quemando en la presencia del Espíritu Santo. Amén. Por eso el apóstol Pablo dice que no debemos juzgar. No debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, porque este es el horno, este es el lugar para la búsqueda de la presencia del Espíritu Santo. En resumen, hay algunas cosas que no se escriben puntualmente en la Biblia, porque el Espíritu Santo sigue revelando a los hijos de Dios de acuerdo a la búsqueda de la presencia de Dios que usted tenga. Amén. El apóstol habla que no debemos de juzgar en cosas que en sí mismas no son pecaminosas, sino son costumbres o alimentos que no se deberían de hacer en la casa de Dios. Sin embargo, en cada tiempo y en cada lugar, Dios levanta un siervo para traer palabra de Dios, y eso es lo que habla en el Apocalipsis, que dice que hay un ángel de Dios en cada iglesia que cuando se refiere a los pastores, él te va a traer la palabra específica que Dios quiere que usted escuche. Aleluya. Amén. Y esto para el crecimiento de la vida espiritual de cada uno. Hay muchas cosas que el apóstol trata desde una perspectiva espiritual, cómo el Señor le va indicando de acuerdo a los viajes y de acuerdo al lugar donde él va viajando, de acuerdo a los tiempos. Sin embargo, hay cosas que no son específicas, no son precisas, pero todas las doctrinas básicas están establecidas en la Biblia, y entonces usted no se puede mover ni a la derecha ni a la izquierda lo que Dios ha establecido como doctrinas básicas en la Biblia. Y entonces cuando usted tenga alguna pregunta y cree que no debe hacer eso o esto, entonces usted se acerca gentilmente, con mucho respeto, al varón de Dios, al pastor, y le hace una consulta en obediencia a Dios. Amén. Bendito Dios. Hay 3 palabras que Dios dijo en el primer libro de Génesis. Hágase la luz.
sería que viaje la luz a una velocidad de 186 millas 682 por segundo. Que haya ondas, que haya microondas, que haya fotosíntesis, que se cree la fibra óptica, que haya aviones a velocidades supersónicas. Eso y mucho más Dios ordenó con 3 palabras. Hágase la luz. Amén. Ahora yo les pregunto a ustedes, si tienen oídos para oír. Si Dios pudo hacer eso con 3 palabras, ¿por qué nosotros deberíamos preocuparnos? ¿O para qué deberíamos preocuparnos? ¿O creen que Dios todavía no está hablando? Bendito Dios. Porque Él se va a encargar de limpiar este cuerpo que todavía, como un pastor centroamericano decía, este carapacho todavía me da problemas, pero Aleluya. si como mucha azúcar ya se me está subiendo, y si como mucha sal, lo quiero balancear con la sal, pero me está dando problemas este carapacho. Esa es una palabra centroamericana, ¿verdad? Entonces, en nuestra perspectiva, nosotros como buen árbol debemos buscar dar buenos frutos del Espíritu Santo. Amén. Porque Dios sigue hablando hasta el día de hoy. Dios sigue pronunciando las palabras como dijo allá en el primer libro de Génesis. Hágase la luz. Amén. Sé sano. Sé bendecido. Aleluya. Sé libre. Santo. Así como Él dijo, créanse las galaxias. Se ha hecho el sol, se ha hecho la luna. Esas palabras se siguen manteniendo en el día de hoy. Amén. Y yo creo en las palabras que Dios todavía Aleluya. está hablando en este tiempo. Amén. El universo fue creado con esas 3 palabras. Eso es mi Dios. Amén. Eso es nuestro Dios. Amén. Un Dios todopoderoso. Aleluya. Y esa es la misma voz que separó el Mar Rojo. Eso es la misma voz que sanó a un brazo con lepra, a un brazo marchitado. Eso es la misma voz que le dijo a la higuera, sécate. Y se secó. Lo que pasa es que Dios puede conectar los cables del cerebro que aún no están conectados, como el caso del ciego. Le conectó los cables, ¿verdad? Y con esa misma voz fueron abiertos sus ojos. Amén. Amén. Con esa misma voz le dijo, Lázaro, levántate. Aleluya. Y fue resucitado después de 4 días, porque todo el mundo decía, ya hiede. Los amigos estaban muy tristes. ¿Por qué no llegaste? Yo me imagino que le dirían en confianza a su amigo, ¿verdad? Sus 2 hermanas le decían a Jesús. Esa es la voz que allá en esa zarza ardiente le dice, tú tienes que ir a rescatar a mi pueblo allá en Egipto. Esa es la voz que transforma el agua en vino. Puede explicarse a través del viento de un pez o a través de una estrella de Belén, los que viajaron allá, ¿verdad? Su voz puede cerrar la boca de los leones. Él puede apagar las llamas de ese horno de fuego ardiente.
Su voz puede escribir en los palacios, en las paredes. Esa es la misma voz de Dios que dijo, hágase la luz. Es la misma voz que dijo, mar, aquíétate. Es la misma voz que te dice y te susurra al oído izquierdo, te amo. Aleluya. Santo. Aleluya. Bendito Dios. Santo. Él no perdió su poder. Gloria a Dios. Y el poder o el peso de lo que Él hizo y de lo que dice. En la Escritura hay un montón de gente que tuvo un encuentro fuera de lo sensorial, fuera de lo normal, de manera tal que con un solo susurro en el oído le cambiaría toda la vida. Me imagino que sale al encuentro de Abraham y le dice al oído, sal de tu tierra y de tu parentela. Pero el mismo Dios, allá en la zarza, esa misma voz también le dice, libera a mi pueblo. Es el mismo Dios que dijo, hágase la luz. Él no desperdicia palabras. Él nos recomienda a usar palabra específica. No usen palabras ociosas. Es el mismo que nos dirá que nuestras palabras tienen poder porque nosotros fuimos creados con la mano de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito Dios. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza. Aleluya. Gracias. Y todo lo que pronuncias te sobrevendrá. Amén. O sea, si usted dice, me voy a resfriar, me voy a resfriar, me voy a resfriar, usted se va a resfriar. O si dice, me voy a enfermar, usted se va a enfermar. Por la fe. O si dices, me voy a accidentar, usted se va a accidentar. La palabra de Dios dice, lo que temes, te sobrevendrá. Tarde o temprano, tanto lo que confiesas, te va a pasar. Por eso es que usted tiene que levantar los ojos al cielo y decir, yo veo los cielos abiertos, las ventanas abiertas de bendición. Yo veo a mi hijo que es el doctor, yo veo a mi hija que es una doctora, una abogada. Aleluya. Lo que uno confiesa con la boca, eso sucede y por lo tanto hay que tener cuidado con nuestras palabras. No hay que proferir palabras ociosas. Y esto no es por humanismo, sino porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Amén. Aleluya. Y Dios dijo, hágase la luz, y se generó la luz. Una creación que tiene como efecto de dominio que todas sus palabras se cumplen. Amén. Ustedes saben que hay muchos milagros registrados en la Escritura. Y aún fuera de la Escritura, por eso yo les decía, lean el último versículo de San Juan, ¿verdad? Pero esos milagros siguen ocurriendo. Hay una palabra que dice, el que tiene por oír, el que tiene oídos para oír, oiga. 7 veces ustedes lo van a encontrar en el Nuevo Testamento o en los Evangelios y 7 veces en el libro de Apocalipsis. ¿Y ustedes alguna vez se han preguntado por qué el Señor tiene que repetir esas palabras? El que tiene oídos para oír, oiga. Sería como decirles, hermanos, ustedes tienen la boca, coman por su boca. O ustedes tienen ojos, miren con sus ojos. Todavía. ¿Verdad? O tienen estómago, llenen ese estómago.
hace falta que alguien nos haga una recomendación que se supone que ya debemos de usar. El que tiene oídos para oír, oiga, es una exhortación. Pero si tú logras tu destino, puede estar en juego. Si tú logras oír correctamente, tu destino ya está ganado. Aleluya. Si no oyes correctamente, tu destino puede estar en juego. En el contexto israelita o judío, los que han ido para allá deben saber esto, que los esclavos después de 6 años eran liberados. Amén. Amén. Los esclavos nunca han tenido derecho, o no han tenido sueldo, no tenían derecho a enfermarse, no tienen derecho pero a nada, ¿verdad? No tenían derecho a vacaciones, no tenían derecho a trabajar como ahora 8 horas, ¿verdad? Estaban dispuestos 24 horas, 365 días del año, como alguien dijera 24/7, ¿verdad? Los esclavos no tenían nunca derecho a nada. Pero la ley judía o la ley hebrea decía que después de cada 6 años tenían derecho a ser libres. Pero si no querían ser libres, tenían una opción de lealtad que era muy conocida para toda la vida. Porque cada 6 años eran libertados. Y cuando ellos hacían esa opción de lealtad, era porque miraban a un jefe, muy buena gente, y él me va a tratar bien, entonces yo voy a hacer un pacto con él. Porque hay personas que no quieren progresar. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron en su pueblo, y yo lo vi en mi país, que no quieren, prefieren estar trabajando o viviendo con alguien. Yo recuerdo en la casa de mi padre había 2 familias que ellos querían, ¿no? Le decía, señor, vaya, si yo no tengo plata para pagarle, no te preocupes, ahí vamos a comer lo que hay. ¿Sí? Y ahí estaba. ¿Verdad? Pero hacían una opción. Entonces, si ese esclavo veían que su amo era humanitario, allí se quedaban, pero había un ritual que involucraba una perforación de una oreja. Entonces buscaban una puerta o buscaban un poste y con un punzón le hacían un hueco y eso significaba que era su amo forever, ¿verdad? Para toda la vida. Ese amo era muy buena gente conmigo. Entonces yo voy a ser su siervo, yo voy a ser su esclavo para toda la vida de ese amo. Aleluya. Usted estará diciendo eso. Ni loco me hago, ¿verdad? Por perforar mi oreja. ¿Verdad? Bueno, pero a lo mejor le daban libertad a su amo, ¿verdad? Pasaba un tiempito y se veían en mucha necesidad y buscaban otro amo, y ese amo a veces era muy duro, no les daba las atenciones como les debían, por eso buscaban un amo muy humanitario y se perforaban las orejas, ¿verdad? Y estaban más cómodos con ese amo. Ese ritual demarcado suena como si hiciera, ¿verdad?, a los ganados. Yo no sé si algunos de ustedes han visto eso, ese ritual con fuego, ¿verdad? Caliente, lo ponen en el lomo. Es un lugar donde nadie lo puede, inclusive, quitar ese sello, ¿verdad? Es tan feo, es tan patético, pero era una ley. Que si usted quería estar con ese amo, usted tenía que perforarse la oreja y ser su amo forever, o ser su esclavo forever. Entonces, tú te perforabas los oídos, y esa perforación significaba que le pertenecías a alguien de por vida y para siempre, en cualquier situación. De ahí es lo que recaudan
los escritores, el que tiene oído para oír, oiga. El que tiene oído para oír, oiga, tiene un significado muy especial para los judíos, muy especial para los hebreos. Eso significa que usted tiene que desarrollar su oído interno de tal modo que puedas reconocer las palabras del que dijo, hágase la luz. Aleluya. Y esa voz que te dirija, la única voz al cual le va a servir por siempre, que vas a servir por el resto de tu vida. No te inclinarás a otro Dios, ni servirás a otra persona jamás, ni nadie ni nada será tu prioridad, solamente a la voz de tu amo, que es Dios, el creador del cielo y de la tierra. Aleluya. Amén. Cuando uno escucha la voz de Dios, no escucha la voz de la religión, ni la voz de lo que aprendimos en nuestra vida anterior. Aleluya. Ni la voz, ni las costumbres de lo que hemos aprendido en YouTube o por internet. Algunas veces nos gusta ver internet, ¿verdad? Dios. Como les contaba de este hermano que me dijo que ya no va a diezmar porque ha visto en YouTube. Entonces, tú te vas a sentir como un salmón. Ustedes han visto al salmón, ¿verdad? El salmón es el único pez que va contra la corriente. Va saltando contra la corriente. Pero aún así, sientes que estás obedeciendo la voz y el instinto de tu Creador, Amén. que puso en tu corazón, porque el Espíritu Santo está viviendo en tu corazón. Aleluya. Pero si no conoces a Dios, ¿cómo vas a reconocer su voz? En el tabernáculo de reunión, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés levanta un tabernáculo, lo levantó a pedido de Dios, ¿verdad? Le dio las medidas exactas y todo el desarrollo o el diseño arquitectónico, Dios lo entregó a Moisés, ¿verdad? Y lo dijo que lo haga fuera todavía del pueblo. Una tienda bien especial donde se va a adorar a Dios. Allí hay una historia donde dice que Moisés volvió al campamento, él entraba y salía, pero su joven ayudante, esto tomen mucha atención, que era Josué, nunca salía del tabernáculo de reunión. Él siempre paraba dentro del tabernáculo. Y allí en esa historia, Josué todavía era un ayudante. Él todavía no se transforma en ese general que llevaría al pueblo de Israel hacia la conquista de la tierra prometida. Era un joven ayudante, era un muchacho que ayudaba con mucha vehemencia, que ayudaba en todo lo que necesitaba Moisés. Entonces, yo estuve chequeando particularmente por qué Dios escoge a Moisés o a Josué para suceder a Moisés. ¿Por qué no escoge a Caleb? Porque fueron los dos únicos que dieron un buen informe, ¿verdad? Después de ir a visitar a la tierra de los gigantes. Porque Caleb también era un hombre bien fuerte. Recuerdan que cuando ya llegaron a la tierra prometida, él de viejo dijo, dame esas montañas, ¿verdad? Cualquiera no va a pedir unas montañas, ¿verdad? Él era muy fuerte. Pero, si usted chequea toda la historia de Moisés, no hay un episodio donde Caleb amara el tabernáculo de reunión como lo amaba Josué. Josué, dice la historia bíblica, que no salía del tabernáculo de reunión. Tenía el oído perforado para servir a su amo las 24 horas, los 365 al día. O los 365 días. Porque Dios elige siempre a los que conocen su voz,
a los que en medio de muchos murmullos, en medio de mucha multitud, en medio de cualquier situación, saben escuchar la voz de Dios. Aleluya. Siempre ellos tienen el GPS y dirigen sus pasos por donde Dios los está indicando. Amén. Y no oyen lo que los hermanos débiles en la fe a veces murmullan, o sus conocimientos de su vida anterior. Entonces ellos están atentos a escuchar la voz de Dios y lo que le dicen sus pastores en el nombre del Señor. Aleluya. Amén. Y entonces en ellos Dios puede confiar. Amén. Cosas muy grandes como a Josué. Ahora yo les pregunto, ¿de verdad usted reconoce la voz de Dios? ¿O todavía no escucha bien la voz de Dios? ¿O algunas veces te confundes? Porque yo recuerdo, a la iglesia llegó, me pasó un hermano y me dijo, pastor, yo quiero que ore por la hermana que ya me voy a casar, porque yo estoy buscando la presencia de Dios. Yo no sé si él escuchó de la voz de Dios, pero se casó. De paso se casó en otra iglesia y a los 4 meses estaba solicitando que le dé consejería. No pasó a 2 meses y ya estaba diciendo ayúdame porque me voy a divorciar, pastor. Aleluya. ¿Reconoces la voz de Dios? ¿Reconoces la voz de Dios? Porque no se trata de desorientación. Se trata de un problema de audición. No es que usted está escuchando mal, tiene un problema auditivo. El Evangelio se resume en una sola palabra. Y estos se van a acordar los hermanos que son mayores de 21 años. Obedece. Obedece. En eso se resume el Evangelio. ¿Se acuerdan de la canción? Obedecer y cumplir fiel su deber. Esa canción es de los años 40, ¿verdad? Ya no se canta eso. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan todavía. Pero Dios te habla, te susurra para que tu pie no tropiece en piedra. Amén. Él tiene ángeles que te hablan. Él tiene ángeles que te guían. Pero como a veces tenemos problemas auditivos, entonces nos metemos en gran problema. Él dice, el yugo es fácil, mi yugo es fácil y ligero mi carga. Obedece la voz del Padre. Claro, la obediencia es dolor, en la obediencia hay un trabajo, pero si tienes el oído perforado, de modo que la voz de Dios es la única y la última voz que tienes que escuchar en tu vida, entonces las cosas van a ser muy fáciles. En 1973, más o menos, un biólogo austriaco que se llama Konrad Lorenz ganó un premio Nobel por su estudio en los gansos. Y usted dirá, ¿por qué este pastor está hablando de los gansos? ¿Qué tiene que ver los gansos con la Biblia? ¿Verdad? Algunos de ustedes ya se están pensando en eso. Estoy hablando de un animalito, porque Salomón también habla de los animalitos, ¿verdad? ¿Se acuerda de las hormiguitas que trabajan en verano? Pero este hombre se ganó un premio Nobel por en su investigación. En su estudio descubre que estos animales sufren de un fenómeno que se llama imprinting. ¿Cómo se diría en inglés? Imprinting, ¿verdad? Imprinting, algo así. ¿Cómo se diría en español? Imprinting, algo así. Imprinting, ¿verdad? Entonces estos gansos sufren de ese problema. Dice la historia que agarra apenas nace la mamá, le agarra al ganso pequeñito durante un periodo
que tiene que cablearle en su cerebro su voz y le repite muchos graznidos durante un periodo de tiempo hasta que se memorice qué es lo que le quiere transmitir. La madre hace ese trabajo por aproximadamente 3 meses. La gansa lo agarra y lo tiene, oa, 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 algo así, le va diciendo al ganso pequeñito, y el ganso pequeñito entonces después de unos días ya está repitiendo, y ya está repitiendo, y ya está aprendiendo esa voz de la mamá. Apenas se levanta, oa, oa, y tiene que repetirlo, ahí, ¿verdad? Es el único animal que nace sin aprender en el vientre de la madre, sino solamente aprende cuando la mamá le enseña. Entonces, la madre tiene un trabajo de aproximadamente 3 meses para imprimirle lo que va a hacer en su vida futura, ¿verdad? Y cuando ya está listo, después de los 3 meses, lo lleva a la manada donde hay muchos gansos y lo suelta a propósito, y de lejos empieza la mamá, ¡oa, oa! Y el gansito viene, ¡ay! Y viene, reconoce la voz de su madre. Aleluya. Después de hacer muchos graznidos, la madre aparece y el hijo viene corriendo. Yo no sé si usted está pensando por qué no pusieron eso en la Biblia, ¿verdad? Que el pastor tiene que repetir como 100 veces un mensaje para que como los miembros, para que los miembros aprendan como el ganso, ¿verdad? Entonces diría, ustedes, yo soy el ganso mayor y ustedes son la ganso, diría la Biblia, ¿verdad? ¿Verdad? Porque hay que repetirlos. Pero hay 2 explicaciones. Vamos a ver con la explicación bíblica primero. Y luego hablamos la explicación científica. La Biblia. En Hebreos dice, teniendo ya que ser maestros, es necesario que se les enseñe los primeros rudimentos de la palabra. Debiendo ustedes ya ser doctos, ¿les es necesario todavía que beban leche espiritual? ¿No están listos todavía para alimentos sólidos? En otras palabras lo está diciendo, ustedes están raquíticos. No se alimentan bien. O sea, hay algunos hermanos, entre comillas, ¿verdad?, que se retrasan en su crecimiento. No por su anomalía física. O sea, hay algunos que se retrasan en su crecimiento porque no están escuchando la voz de su creador, de su padre. ¿Se acuerdan de la gansa con el gansito? Él escuchaba inmediatamente, en mucha multitud, escucha la voz de su madre, ¿verdad? Porque hay hermanos, casi digo hay gansos, que no escuchan la voz de su creador, ¿verdad? Y no es por anomalía física, ¿verdad? Hay hermanos que quieren saltar, o esa parte, ¿no? Cuando a veces empezamos a leer la Biblia, llegamos a las crónicas y nos saltamos la crónica, porque puro genealogía, apellido y tanta cosa, ¿verdad? O sea, a veces nos parecemos como esos lectores que no quieren leer las crónicas, ¿verdad? Por eso es que hay cristianos enfermos espiritualmente, porque no entienden este camino que es de fe, que es de consistencia, que hay que ser constante, no hay que ser débiles a pesar de las circunstancias, a pesar de que el pastor a veces no te puede saludar, o el hermano, o el líder, o el tesorero no te da la mano porque no le di mi diezmo la semana pasada. Ya deberían crecer, dice el apóstol, y todavía son como niños. Eso me indica que no somos gansos.
que hay que repetir y repetir hasta que se aprenda. Entendemos lo que Dios nos habla, Él tiene un propósito para decirnos. El que tiene para oír, el que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Porque Jesús no repitió ningún tema nuevamente. Amén. Decíamos delante, ¿no? Le dijo al joven rico, verde, anda, tráeme de nuevo para enseñarme de nuevo. No dijo, vamos a buscar otro monte para dar otro sermón, ¿verdad? Y termina el sermón del monte diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Jesús nunca subestimó al público, nunca subestimó a la gente, porque creemos que somos nosotros muy hábiles o tenemos algún título académico o algo, creemos que sabemos mucho, ¿verdad? O algunos creemos que, pastor, yo no entendí, que usted tiene que repetir el mensaje. O a veces nacemos sin conocer la voz de nuestro Padre. Cuando venimos a los pies de Cristo, hay un momento de que los líderes nos llevan a las aguas, ¿verdad? Lo que conocemos el bautismo. Y nosotros los cristianos evangélicos lo que hacemos es sumergir todo el cuerpo, ¿verdad? Aleluya. O algunas veces ha sumergido hasta acá y la cabeza no se ha sido sumergida. Porque hay cristianos que a veces se quedan hasta acá. Entonces lo de acá no ha sido cambiado. Aleluya. Y hay que tratarlos como ganso, ¿verdad? El científico. Los bebés, dicen, nacen con la voz de su madre. Apenas llegan ya a los 4 o 5 meses, ellos ya están siendo alimentados a través de la circulación sanguínea y a través de la voz de la madre. Ellos están escuchando la voz de su madre. Entre esos latidos sanguíneos, entre el correr de la sangre, va habiendo un imprinting en su cerebro. Y no hay voz más específica que la madre, porque le puede hablar el papá, le puede hablar el profesor, le puede hablar el policía, le puede hablar quien sea, pero va a escuchar la voz de su mamá como primera instancia. Amén. Dios dice que nosotros somos hechos a imagen, a semejanza. Amén. Y entonces vamos a sacar la conclusión. ¿A quién tienen que escuchar? Cuando usted viene a los pies de Dios, estoy hablando del nuevo nacimiento, ¿creen ustedes que cuando se bautizan y hacen el nuevo nacimiento, alguna parte de nuestro cuerpo todavía no ha nacido? Hay que sumergirnos en la presencia del Espíritu Santo y tener un nuevo nacimiento para que podamos escuchar la voz de nuestro Creador. Amén. Yo les invito a ponerse de pie, a cerrar Aleluya. sus ojos, Amén. Aleluya. y si usted todavía tiene los oídos para oír, escucha la voz de su Creador. Aleluya.